Muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Maple o Meeple Valley, este juego que nos llega de la mano de GeneX, un juego de 1 a 5 jugadores a partir de 8 años y con partidas de 60 minutos. De los creadores del Creature Comfort, del cual teníamos vídeo, que os dejamos por aquí el enlace. Ahora nos llega esta nueva preciosidad. Si queréis conocerlo, pues quedaros. Maple Valley, esta es su versión retail, ya que llega una versión retail y llegará una versión también deluxe que se puede conseguir solamente en las tiendas de Generación X. Bueno, pues esta es la versión retail. Se nos presenta con una premisa que nos dice que se ha derretido la nieve y el festival de primavera de Maple Valley se va a celebrar esta noche. Tú y todos los demás animalitos os tenéis que ocupar de recorrer el bosque en busca de todo lo que hace falta para la gran celebración. Tendremos que reunir el grupo de amigos, caminar y escalar, nadar por los senderos de Maple Valley y tener listos todos los festejos, tratando de encontrar todo lo que se necesita para crear magníficas aportaciones a esa fiesta. Esa es la premisa con la que se nos presenta. Es una continuidad, como si dijéramos, en la historia del Creature Comfort, pero es un juego totalmente independiente. Vamos a cambiar de cámara, os explico sus mecánicas y cómo se juega, y después os cuento mi opinión sobre este Maple Valley o Meeple Valley. Así que, cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Meeple Valley y aquí tengo desplegados todos sus componentes. Tengo un poco semi preparada la partida porque como tiene muchos componentes, por no ir abriendo de continuo pequeñas bolsitas y que lo vierais mejor. Empezamos por el jugador, la zona del jugador y qué es lo que va a llevar. Bueno, pues cada jugador va a elegir un personaje del que tendrá su Meeple. Yo he cogido el color amarillo para que hiciera contraste y lo vierais bien, pero bueno, tenemos color gris con el mapache, tenemos el color morado con la ardilla, tenemos aquí el color rojo granate con el zorro y un color azul con el erizo, que corresponden a todas estas tarjetas o cartas de personaje. Bueno, pues en este caso yo he cogido el amarillo que corresponde a este conejo, cojo su carta. También tendré los 10 cubitos y bueno, un jugador va a llevar la oruga, que sería la ficha de jugador inicial. ¿Cómo se coloca esto? Bueno, pues el conejo de momento lo voy a dejar aquí a un lado porque irá colocada en esta zona del tablero. Desde aquí empezarán todos los jugadores. Tenemos 10 cubitos que los vamos a colocar en la parte que corresponda de nuestra mochila. Aquí van los cubos y los mapas. En esta zona van las fichas de curiosidad. Las fichas de curiosidad son esta especie de corazones, las flores y esos escarabajos. En esta zona van a ir los amigos que estén agotados, los que estén cansados. Y aquí va a ser la zona de los recursos. Luego vamos a colocar a la parte izquierda del tablero las aportaciones que tengamos incompletas, que como máximo vamos a poner 3 y viene aquí indicado, y a la parte derecha las aportaciones que ya tenemos completas, y de estas podremos tener las que queramos, también bien indicado. Y en la parte de abajo vamos a colocar parches cuando los consigamos, quedarán ahí colocados. Con lo cual, pues como ahora mismo lo que tengo son cubitos, los voy a colocar en la zona en la que corresponde. Además, cada jugador va a recibir una ficha de mapa que colocará en su zona y una ficha de las curiosidades, una ficha de cada uno de los tipos de curiosidades que también va a colocar en su mochila. Cada tipo de recurso los vamos a ir colocando en la zona en la que van. ¿Qué más vamos a empezar? Bueno, vamos a coger un amigo de manera aleatoria, con lo cual empezaremos con nuestro personaje inicial. Un amigo. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener un amigo que vamos a coger de manera aleatoria del mazo, con lo cual empezaremos con nuestro personaje más uno que nos tocará de manera aleatoria, no tendremos que pagar por conseguirlo, y luego vamos a recibir 3 cartas de las que os decía que van colocadas aquí de aportación. De estas 3 cartas
vamos a echarlas un vistazo y nos vamos a quedar con dos. La otra carta la descartaremos. ¿Por qué las echamos un vistazo? Para ver si comban entre ellas, cuál es la que nos interesa o cómo nos queremos. Esta me va a dar una habilidad, o sea, una acción que voy a poder hacer. Esta me va a decir que por cada 3 recursos, en concreto me dice de bellota, fresa o arándano y hoja que guarde aquí me da 3 puntos, y esta pues da 5 puntos de cara. Esta también está da 4 y esta da 7 y da 2 más. Bueno, pues seleccionaré 2 y las dejaré en esta zona, recordando que como máximo vamos a poder poner 3. La otra carta pues la mandamos simplemente al descarte. Y con esto tendríamos preparado para empezar a jugar la parte del jugador. Estas cartas van en la mano, no necesitan estar visibles para el resto de los jugadores. Por aquí, ¿qué cartas tenemos? Tenemos estas. Estas cartas es un mazo pequeño, son cartas de distracción y no hay descarte. Cuando una persona juega una carta de estas, la coloca en la parte de abajo del mazo. Aquí tenemos las cartas de amigo. En las cartas de amigo vamos a tener en la parte de abajo el coste, que es lo que vamos a tener que pagar para poder construir la carta, los puntos que nos otorgan, y en la parte central tenemos un beneficio o una acción que vamos a poder hacer. Cada una de ellas pues tiene una acción o un beneficio distinto. Y luego tenemos un circulito. El circulito es para indicarnos por el tipo de sendero que se puede mover este personaje. Van a moverse por sendero de bosque, que son los verdes, por sendero de río, que son los azules, y por sendero de rocas o de montañas, que son los que son de color marrón. El único personaje que se puede mover por los 3 tipos de sendero, pero no por los 3 tipos de sendero a la vez, es el inicial, que puede moverse por río, por roca o por bosque, pero seleccionaremos solo un tipo para moverlo cuando queramos moverlo. Entonces, bueno, tenemos estas cartas que son las cartas de amigo, las vamos a barajar y sacamos 4 cartas que colocaremos aquí. 1, 2, 3 y 4. Cuando algún jugador coja alguna carta, las cartas se reponen inmediatamente, desplazándolas siempre hacia la derecha y poniendo una nueva carta a la parte izquierda, porque al final de cada hora vamos a hacer una limpieza en la que se elimina la que esté más a la derecha. Entonces siempre eliminamos la última. Entonces tenemos que tener en cuenta, siempre que se coja una carta, se va a reponer y se desplazan hacia la derecha y se pone una nueva ahí, para al final de la ronda eliminar la que quede, que sería como la más antigua, hacia ahí. Aquí tenemos este otro mazo también, que es, en este caso, como hemos visto, es el mazo que teníamos, del que ya hemos cogido nosotros 2 cartas, y de este son las cartas de aportación, que son las cartas que van a ayudar a que puntuemos. En esta nos viene el nombre de la carta, en este caso ponche de frutas, un icono en la parte izquierda, que ahora os voy a decir para qué sirve, una puntuación, el coste de construir la carta, en este caso por ejemplo 3 frutas, y +2 si también tienes libro de cuentos. ¿Con qué carta comba en este caso? +3 si tienes diente de león, y como os digo, algunas no son puntos, son habilidades. Si colocas un cubo en cierta ubicación, con esta carta puedes intercambiar la posición de 2 cubos que ya estén colocados. Ahora veréis qué son los cubos. Bueno, pues de estas cartas de aportación haremos exactamente igual y sacaremos también 4 cartas de aportación. Y lo último que vamos a tener por aquí son estas otras cartas, que son las cartas de parche. Son insignias que son coleccionables y sirve para indicar que tus habilidades únicas en la naturaleza. Tenemos de distintos tipos. Por ejemplo, esta 2 veces por hora puedes gastar una flor y un escarabajo para obtener una de miel. Esta, 1 vez por hora, puedes desplazarte por un sendero de bosque, navegación por el río, tantas veces como quieras puedes gastar tal. Y luego hay otras, por ejemplo, al comienzo de cada hora obtienes un mapa, y algunas nos van a servir para puntuar al final de la partida. Te van a decir, pues puntúas, por ejemplo, a ver si veo alguna de puntuación, +2 por cada amigo que tengas que desplazarse por las rocas. Incluye a tu amigo inicial. Como veis, hay de distintos tipos. Bueno, pues también vamos a sacar 4 cartas que colocaremos aquí en esta zona y tenemos colocadas.
Por último, nos faltan de la parte de exterior del tablero, nos faltan estas cartas. Estas cartas también las vamos a barajar y en este caso vamos a sacar 3 cartas. Son cartas de festejo. Vamos a poner 3 cartas que colocaremos en esta zona. Las vamos a poner ahí. El resto de las cartas, como veis hay 4 más, las vamos a devolver a la caja, no las vamos a utilizar en esta partida. Y luego tenemos también estas otras cartas que van a ir colocadas en el tablero. Hay también varias cartas, barajamos y sacamos 2 cartas. Esto va a ser el mercado. También nos sobran 4 cartas que vamos a devolver a la caja, con lo cual esta zona de mercado en la que se van a hacer intercambios de materias primas o se pueden hacer determinadas acciones, va a ser variable a lo largo de las distintas partidas. Estas cartas también, ¿cuál es la estructura? Bueno, pues nos va a decir banquete y luego vemos que pone 5, 4, 3 o 2. Dependiendo del número de jugadores vamos a tener que bloquear con los cubitos de algún jugador que no esté jugando las acciones, las filas de las que no utilizamos. Por ejemplo, imaginar que es una partida a 3 jugadores. Todas esas zonas quedarían, como veis, bloqueadas por cubitos de los jugadores que no están participando y en las otras 2 filas que quedan serán donde podremos colocar los cubitos cuando completemos estas cartas de aportación. ¿Y dónde lo voy a poder poner? En donde me indica la carta. Por ejemplo, en este caso, cuando yo complete esta carta, voy a poder poner un cubito en donde haya una brocha verde. Bueno, pues lo pondré en cualquiera. Al final de la partida, a la hora de puntuar, vamos a hacer aquí una puntuación por mayorías. El que consiga tener mayoría en cada carta va a recibir una serie de puntos. Y además, el jugador que coloque el último cubito cuando se complete una de las cartas va a leer el texto que viene debajo de la carta y aunque todos obtendrán un beneficio porque ha sido algo que les pone muy contentos y han organizado algo, el jugador que lo completa totalmente obtiene un beneficio un poquito mayor. Entonces, bueno, bloqueamos esas zonas porque la partida es a 3 jugadores y dejaríamos todas esas otras disponibles para colocar. En el tablero fichas, bueno, pues las tengo aquí también preparadas. Estrellas estas que veis que están en color negro, cogemos las 3 estrellas en color negro, las barajamos, las ponemos donde indica, se ve bastante bien y las damos la vuelta. Estas son las zonas de curiosidades. Aquí vamos a colocar 3 y luego en la parte de más hacia abajo, como veis, tenemos las otras 3. Pues igual, barajamos las fichas boca abajo, cada una la vamos a colocar en una situación y luego las damos la vuelta, ya que van a ir colocadas boca arriba. Por aquí tenemos las fichas de materias o las fichas de arboleda, que vamos a colocar donde se nos indica. Aquí vamos a buscar una que tenga este símbolo y la colocamos. Colocamos una con interrogación, una con ese símbolo, una con interrogación, una con este símbolo, una con interrogación. Vamos a ir buscándolo y colocándolo. Como veis, es muy intuitivo colocar las fichas tal como nos dicen. Vamos a ir poniendo. Y veis que sobra una. De momento no nos deshacemos de ella. Vamos a ir girando. Si en algún momento nos coincide que en 2 casillas hay 2 fichas iguales, es decir, el mismo recurso, simplemente vamos a, en este caso no ha ocurrido, pero si aquí hubiera coincidido que esto al dar la vuelta son las 2 iguales, esta la descarto y esta simplemente la devolvemos a la caja. En cada una de las zonas de arboleda tiene que haber 2 recursos diferentes. Como veis hay 2, 4 y 6 zonas diferentes de arboleda. Entonces tenemos que colocarlas en las distintas zonas de arboleda. Y por aquí tenemos esto que ya os he dicho, que son las fichas de curiosidades. Aquí tenemos los mapas y aquí tenemos las materias primas, todas colocadas. Estos son unos multiplicadores de por 3. Si en algún momento nos quedamos sin recursos, simplemente cojo un multiplicador de estos de por 3 o de por 5, coloco el recurso encima y eso quiere decir que ahí tengo 3 recursos de ese tipo. Es simplemente porque las fichas son ilimitadas y de esa manera pues es la manera de indicar que tengo más fichas. Una vez que tenemos ya todo organizado, simplemente nos falta sacar
la primera tarjeta de estas, que nos indicará un recurso, en este caso la madera, que durante esta primera hora o durante esta primera fase, si consigo este recurso en estas zonas de arboleda y me llevo al menos uno de esos palos, pues me dará opción a que pueda coger dos. Si yo llego aquí en esta zona, obtendría una bellota y un palo, o dos bellotas o dos palos. Bueno, pues si obtengo una bellota y un palo, puedo obtener una bellota y dos palos. Si obtengo dos palos, podría obtener tres palos. Si obtengo dos bellotas, obtendría simplemente dos bellotas. Pero sería el recurso, como si dijéramos que en esta ronda te beneficia ir a obtenerlo, porque obtienes más de ese recurso. Una vez que tenemos eso, ahora vamos a empezar a jugar. Vamos a coger nuestras dos cartas de amigo y yo tengo que seleccionar una de las dos para jugarlo. Los amigos se mueven por senderos. Este es el único que, como he dicho, se puede mover por los tres senderos. Cuando yo juego una carta, si yo juego el marrón, solo se puede mover por el sendero marrón. Aquí el sendero marrón es continuo, con lo cual puedo decidir parar aquí o parar aquí, donde yo prefiera, pero solo va a ejecutar la acción de la casilla en la que termina. Y tenemos que tener en cuenta que antes o después del movimiento puedo decidir jugar un mapa para continuar su movimiento. Entonces yo puedo jugar mi amigo de color marrón y llegar hasta aquí, y después jugar un mapa y que llegue hasta ahí. Cuando juego un mapa, aunque el sendero continúe, yo solo puedo mover un tramo. Entonces, y continuar hasta ahí. También podría, en otro caso, haber jugado por el sendero marrón, llegar, por ejemplo, ahí, y gastando un mapa, haber llegado, por ejemplo, ahí. Lo que voy a obtener en este caso son los recursos, pero como he pasado por encima de una curiosidad, obtendría una de esas curiosidades que llevaría a mi zona. Vamos a explicar las localizaciones para que sepáis qué se hace en cada una de ellas. En las arboledas, que son estas de aquí, lo que vamos a obtener son recursos. Yo obtendré, por ejemplo, si me detengo aquí, una fresa, un arándano y una madera. Si me detengo aquí, juncos y fresas. Si me detengo aquí, miel y bellotas. Si me detengo aquí, palo y hoja. En este caso hay que tener en cuenta que el palo es la materia prima que en esta ronda te beneficia. Entonces puedo obtener un palo y una hoja, que me daría dos palos y una hoja, pero también puedo obtener dos hojas y no tocar palos, o puedo obtener tres palos, madera y hoja y bellota y palo. Podría obtener aquí, por ejemplo, tres palos también, dos bellotas, o una bellota y dos palos. Esas son las combinaciones que habría posibles dentro del tablero. En estos casos que no tienen palos, simplemente puedo obtener o dos fresas o arándanos, o dos maderas, o una y una, lo que nosotros decidamos. Simplemente cuando yo detengo mi movimiento y termino el turno en una arboleda, obtengo los recursos que hay en la arboleda. Cuando yo detengo mi movimiento y termino el turno encima de una de las dos zonas de mercado, lo que voy a ver es lo que nos dice la carta. En este caso puedo intercambiar un palo por una fresa y una bellota 3 veces máximo. Puedo intercambiar una carta de estas de parche por 3 materias primas, o puedo intercambiar un mapa por una de miel. También te dice que busque un amigo a tu elección en el mazo y intercámbialo por uno de los tuyos. No puedes intercambiar a tu amigo inicial. La carta nueva se coloca donde estaba la anterior, en tu mano o en tu mochila. Luego baraja el mazo. Eso es lo que hace ese mercado. En cambio, el otro es diferente. Te dice que gastes un mapa para teletransportarte a cualquier localización salvo los acantilados, y que actives esa localización. O sea, si tú llegas hasta ahí, aparte de hacer en el mercado, puedes gastarte una ficha de mapa y hacer pues cualquier cosa. Aquí luego pues te da una serie de cambios, que puedes cambiar estas materias primas por esta materia prima por esta, y puedes cambiar la materia prima que haya en el sol en ese momento por mapas.
y puedes hacerlo también 3 veces máximo. Estas cartas os recuerdo que son aleatorias, van a cambiar a lo largo de las partidas, con lo cual le va a dar mayor rejugabilidad. Otra cosa que tenemos que saber también dentro de esto es que cada vez que pasemos por encima de las curiosidades, ahí no nos detenemos, obtenemos esas fichas de curiosidad. Y luego tenemos estas localizaciones centrales. En esta de abajo, que es donde nosotros vamos a empezar, lo que vamos a poder hacer es comprar estas cartas, que son las cartas de amigo. Tendremos que pagar el coste que nos dice, en este caso, por ejemplo, 2 corazones y un escarabajo. Bueno, pues yo voy a determinar cuál es la que me interesa. Imaginar que yo estoy ahí, pago un corazón, pago un escarabajo y pago una flor, devuelvo los recursos y me queda este amigo, que lo voy a llevar a la mochila y está directamente cansado. Lo podré usar a partir del siguiente turno. Si yo me muevo hasta aquí, me va a dar 2 fichas de mapa que voy a llevar a mi mochila y además me va a dar una carta del mercado de estas que esté boca arriba, con lo cual yo voy a poder elegir la carta que me interesa y la voy a colocar aquí, recordando siempre que como máximo podemos tener 3 cartas al finalizar el turno. Durante el turno podríamos tener más de 3 cartas, pero cuando se acabe el turno, si tenemos más, tendremos que descartar. Si yo llego a esta localización, voy haciendo movimientos, juego cartas y llego a esta localización, esto me va a permitir coger uno de estos cubitos, lo voy a poner en donde yo quiera, voy a obtener una carta de estas de parche de aquí, exactamente igual, voy a coger la que yo quiera, la voy a poner en la zona de aquí abajo. Aquí también nos viene indicado que como máximo podemos tener 4 cartas de parche y voy a coger una carta de esta zona, pero del mazo sin mirarla, y la llevo a mi zona. Recordando siempre que al final de mi turno voy a tener que deshacerme si tengo más de 3 cartas. En esta otra localización voy a poder coger una carta de que esté boca arriba, selecciono esta, relleno el mercado, y una carta que esté boca abajo. Pues me llevaría 2 cartas, una la voy a poder elegir y la otra simplemente la voy a coger de la parte superior del mazo. Y cuando llego a esta localización, lo que voy a tener es 3 recursos del recurso que esté activo en ese momento. En ese caso serían 3 palos. Bueno, pues los llevo a mi mochila, los voy a colocar, aquí no, los voy a colocar en la zona de recursos, que es aquí, y después de obtener los 3 recursos, nuestro personaje baja hasta la aldea, esta zona, y puede activar la aldea. Si tengo los recursos suficientes, imaginar que tengo esto aquí, he obtenido los 3 palos, llego a la aldea y descarto el escarabajo y la flor y me puedo llevar uno de los amigos que coloco también en mi mochila como cansado. Automáticamente reponemos. O sea, con lo cual, primer paso, jugar una carta y movemos a nuestro amigo. Partimos de la aldea y nos tendremos que mover. ¿Cómo nos vamos a mover? Bueno, pues jugando la carta. Decido, imaginar, yo muevo marrón y llego hasta aquí. Cuando llegue y me detenga, activo los efectos de la localización en la que yo me detengo. A la hora del movimiento podemos movernos, como he dicho, por el color de los senderos que nos indica la carta. En este caso nos indica que puedo moverme, por ejemplo, si he jugado esa, por marrón, y recordando que antes o después puedo descartar una ficha de mapa, que esa me permite moverme solamente un sendero, un trozo de sendero más. No nos permite movernos, por ejemplo, pues si continúa por el verde, pues 2, simplemente una localización más. Pero podremos jugar varias fichas de mapa, podría jugar 2 fichas, por ejemplo, de mapa. Tercer paso, activo. Juego la carta, me desplazo, activo la localización. Y cuarto caso, vamos a crear aportaciones. Vamos a gastar los recursos para crear las aportaciones y contribuir a los festejos. Hay que ver qué es lo que me piden cada una de ellas. Bueno, pues imaginar que yo tengo aquí las 3 fresas, me descartaré estas 3 fresas, cojo la carta y la he creado. Ahora tengo que ver en dónde tiene el icono. Este me dice que tiene un icono ahí, lo voy a colocar el cubito en esa zona y te dice +2 si también tienes. Bueno, pues yo me la llevo aquí e intentaré si puedo hacerme con el libro de cuentos para que me puntúe más la carta.
Si se coloca un cubo, recordar, en la última zona de alguna carta de los festejos, se activa el efecto, que es el texto que viene en la parte de abajo. Si tenemos amigos o parches que nos indiquen algún tipo de habilidad, también lo tendremos que activar. Por ejemplo, si yo recolecto miel en este turno, obtendré otra de miel. Entonces, si yo acabo aquí y hago el turno de recolección, lo obtendré. Si yo, por ejemplo, lo que he utilizado es este personaje, te indica que cada vez que lo juegues obtienes una curiosidad, pues tendré que coger la curiosidad y llevármela en mi zona. Si yo juego este otro, en vez de desplazarte por rocas como sueles hacer, puedes gastar el recurso del sol para teletransportarte a cualquier localización que esté vacía. Entonces yo podría gastar, por ejemplo, un recurso de palo, que sería el activo en este momento, y decir, bueno, pues me interesa ir ahí. O sea, te puedes desplazar a cualquier localización en la que no haya jugadores. Cuando se acaba el turno, contamos todos los jugadores cuántas cartas de amigos tenemos. Recordar que empezábamos todos con 2 cartas. Entonces yo digo 4. Otro jugador, porque estamos jugando a 3, dice, pues yo sigo con 2. Vale, pues como sigue con 2 y todos tenemos que tener las mismas cartas, lo que le voy a hacer es entregar 2 cartas de distracción que llevará a su mano. Y otro jugador dice, pues yo tengo 3. Bueno, pues lo que voy a hacer es entregarle a ese jugador una carta de distracción, de manera que todos tengamos las mismas cartas en la mano cuando vayamos a jugar. Así, cuando yo vaya a jugar, puedo jugar una carta de amigo, con lo que haré todos los turnos que yo te he explicado, lo que dice el juego, jugar la carta, desplazarnos, activar localización y crear aportaciones, o podré jugar una carta de distracción que simplemente la voy a descartar, voy a obtener los recursos que me dice y me voy a saltar el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Como mucho podría crear aportaciones si con esos recursos consigo crear alguna aportación. Entonces, todos vamos a jugar. Yo, imaginar, juego una carta, ese jugador juega una carta, yo juego otra carta, ese jugador juega una distracción, este jugador juega una distracción, me vuelve a tocar. Yo juego otra carta, ese jugador juega otra carta, ese jugador juega otra carta y me vuelve a tocar. Yo juego una carta, a ese jugador pues le queda distracción. Claro, si no le hubiera entregado distracciones, no podría continuar jugando. Va a continuar la hora hasta que todos los jugadores decidamos pasar. Cuando la ronda termina y todos pasamos, esto se coloca boca abajo, sacamos el nuevo indicador solar que nos va a indicar una nueva materia prima. Vamos a renovar las aportaciones, los parches y los amigos. Como os he dicho, retiramos el último, sacamos uno nuevo en cada uno de ellos, aquí falta uno, de manera que el mercado va variando y también hace que tenga movimiento aunque nadie haya comprado. Cada jugador va a reunir a sus amigos cansados, que los hemos ido jugando y colocando en la mochila para indicar que estaban cansados. Si tenemos algún parche que nos indica, por ejemplo imaginar que yo tengo este parche que me dice, una vez por hora puedes desplazarte por un sendero de rocas. Vale, cuando yo lo utilice voy a poner ahí un cubo para indicar que lo he utilizado. Entonces este es el momento de retirar el cubo y vuelve a estar activo. Solamente es una acción que puedo utilizar una vez por hora o por ronda, como si dijéramos. Entonces, para indicar que lo he utilizado, lo que hago es colocar un cubo. Bueno, pues ahora sería el momento de retirar ese cubo. Los jugadores que tengan menos amigos tienen que robar distracciones hasta tener el mismo número de cartas que el que más tenga, y pasaremos esta oruga al siguiente jugador en el sentido de las agujas del reloj. Y ahora ese jugador será el jugador final. Así vamos a ir jugando, pues esta ronda termina, esta hora termina, sacaremos una nueva, termina, sacaremos una nueva, termina y sacamos otra nueva. Cuando esto suceda y termine, sería el momento de llevar a cabo la puntuación. ¿Cómo vamos a puntuar? Bueno, pues tendremos construidas una serie de aportaciones que las tendremos en esta zona.
tendremos que sumar los puntos que nos den estas aportaciones. Si yo tengo estas, tengo 5 más 7 más 4. Si luego a mayores consigo tener pues algún grupo de esos recursos, o esta te dice, si tienes el libro de cuentos te da más 2 puntos, bueno, pues si entre mis cartas está el libro de cuentos me da 2 más 2 si también tienes un té de diente de león. Bueno, pues lo interesante es hacer que unas vayan combando con las otras para que te den el máximo puntos posibles. Los amigos también nos van a dar puntos. Voy a coger la cantidad de amigos que he conseguido hacer y como veis, pues 3, 2, 2. Sumaré los puntos y me darán otra cantidad de puntos. Los parches también nos van a dar puntos. Por ejemplo, tengo este, en algunos os he dicho que nos dan puntos. Este me da más 2 por cada amigo que tenga que se desplace por las rocas, incluido el inicial. Bueno, pues en este caso 2, 4, 6, 8 puntos obtendría de aquí. Y luego tengo que sumar los puntos que dan las propias cartas. Esta me da 1 y esta me da 2. La otra lo que me daba era una habilidad, no me da puntos de final de partida. Entonces de los parches tendría los 8 de las cartas, más 2 de aquí 10, más 1 de aquí, tendría 11. Y tendría que tener en cuenta el número de cubos que haya en los festejos. Iríamos puntuando uno por uno. Imaginamos que en este festejo es el que vamos a puntuar, haríamos 1 a 1. Bueno, pues tenemos que ver quién es el jugador que tiene mayoría. En este caso sería el morado. Se lleva 4 puntos más 1 punto por cada uno de sus cubos. 4, 5, 6, 7 puntos. El segundo jugador se lleva 2 puntos más 1 punto por cada uno de sus cubos. 2, 3, 4. Y el último jugador se lleva 1 punto porque simplemente tiene un cubo. Se llevaría 1 punto por cada cubo. Entonces, en este caso serían 4 más 3, 5, 6, 7, 2, 3 y 4 y 1 punto. Así haríamos con este, con este, con este y cada uno se sumaría a su puntuación los puntos que consiga. Y finalmente sería el momento de ver los recursos que tenemos sobrante y tendríamos que puntuarlos. Los mapas y las fichas de miel, valen 1 punto. El resto de los recursos los vamos a agrupar en lotes de 3, da igual que sean curiosidades que materias primas, los vamos a agrupar en lotes de 3 y cada 3 recursos sobrantes nos van a dar 1 punto. Si esto estuviera de esta manera, yo tengo 1, 2 y 3 y 1 más 4. Entonces, esas serían todas las cosas que nos puntuarían. Tendríamos los puntos de las aportaciones, los puntos de los amigos, los puntos de los parches, los puntos de la zona de los festejos y los puntos de las fichas sobrantes. Y el jugador que tenga mayor puntuación será el ganador de Meeple Valley. Ahora sí, vamos a cambiar de cámara y os cuento conclusiones finales. Bueno, ¿qué os ha parecido el juego aparte de precioso? En la línea de su antecesor, el Creature Comfort, que ya era una preciosidad, este Meeple Valley creo que es igual de bonito. Un arte y unas ilustraciones impresionantes y unos componentes que están muy chulos. Muy buenas sensaciones, un juego que sin ser extremadamente difícil tiene su punto de profundidad, su punto de gestión, en el que tienes que optimizar tus turnos, en el que puedes tomar muchos caminos, tienes muchas opciones para decidir, tienes que planificar la estrategia y la jugada que vas a seguir y que tiene muchísimas cartas. Creo que algo que es muy ventajoso porque hace que le dé mucha variedad o variabilidad a las distintas partidas. El hecho de cómo tienes que ir intentando combar las cartas, de qué amigos compras dependiendo de cómo vayas a puntuar, qué parches tengas, o sea, tiene muchas cosas. A mí Creature Comfort era un juego que personalmente me gustaba mucho, como dije en el vídeo, pero sinceramente no lo recomendaba para mucho más de 2 o 3 jugadores porque sí es cierto que el entreturno era largo, lo que era un turno era bastante largo. Creo que en este no nos ha dado esa sensación, no se encuentra ese entreturno largo. Además me parece que son dos juegos que a pesar de que los dos son muy bonitos y tienen un arte muy característico que es algo que los une, luego se diferencian bastante en cuanto a mecánicas, comparten algunos elementos como esas cartas de objetos
que aquí, pues eso, aquí se llaman aportaciones que en ambos tenemos que construir, aquí para conseguir alegría, allí para conseguir sí, eso, que es el que más, sí, alegría aporte, en el otro, bueno, con otro fin, pero tienen esos puntos comunes, sobre todo el aspecto visual, pero luego mecánicamente creo que son suficientemente diferentes para que ambos convivan en ludoteca. Sin ser un juego, no diría que es lo más sencillo que tenemos, pero creo que sí es algo de bastante fácil para iniciación en determinadas mecánicas, que luego se le puede buscar la profundidad, pero creo que es algo bastante accesible y con puntos muy positivos para gente que no sea tan jugona, como que el arte y componentes son muy llamativos, y eso yo creo que cuando todavía no eres muy jugón invita también además a jugarlo. A nosotros nos ha gustado mucho, hemos jugado tanto a 2 como a 3 jugadores, muy buenas sensaciones las partidas. A 3 no se nos hacía demasiado largo el entreturno, a pesar de que jugó la Peque con nosotras, era primera partida y tenía que pensar más jugadas y bueno, pues estaba familiarizando. La verdad es que lo cogió muy bien, tiene 10 años y a pesar de que no ganó, consiguió estructurar bastante bien la partida, combar sus cartas y hacer su estrategia de juego, que creo que es lo positivo, o sea, un juego que ellos solos puedan gestionar y queden relativamente cerca del adulto, o que con partidas puedan llegar a ganar al adulto y gestionar esas estrategias. Ya os digo, muy recomendado por nuestra parte, creo que un regalo cara a las navidades que puede ser un exitazo. Y nada más, espero que el vídeo os haya gustado, espero que os sirva de ayuda. Ya sabéis, como siempre, bueno, perdonar la voz que la tengo muy tomada, podéis suscribiros por aquí, dar al like, comentar y todas esas cosillas. Cualquier duda, cualquier fallo, cualquier cosita me lo podéis dejar por aquí abajo. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!